Muy buenos días, feliz sábado para todos. Un gusto para mí tener el privilegio de compartir el mensaje en este sábado que no es un sábado más, es un sábado especial. Es el sábado de la semana de la Pascua. Es un sábado de fiesta, porque para los cristianos la Pascua no debiera ser un momento del año de tristeza, sino todo lo contrario, un momento en el año de alegría. Originalmente, la Pascua fue instituida como una fiesta para el pueblo de Israel. ¿Y qué conmemoraban en esa fiesta? Conmemoraban la liberación de la esclavitud a través de la cual Dios le dio la libertad y los eximió de la opresión del pueblo egipcio. Pero también ellos conmemoraban que la liberación de los judíos como esclavos de los egipcios había costado el derramamiento de sangre inocente. ¿Se acuerdan? La última de las 10 plagas fue la muerte de los primogénitos. Los cristianos que conmemoramos la liberación que nosotros tenemos, la liberación de la esclavitud del pecado, que se hizo a través de la muerte, del sacrificio de nuestro Señor Jesús. El pueblo judío conmemoraba la Pascua ¿a través de qué? A través del sacrificio de un animalito, de un corderito. Y eso les hacía recordar lo que había costado su libertad. Y ese corderito estaba simbolizando a Jesús, el Cordero de Dios. Por eso cuando Jesús muere en la cruz, es sacrificado en la cruz, se termina con los ritos del Antiguo Testamento. Por eso el templo, el velo del templo se rasgó en dos, porque el Cordero de Dios había sido sacrificado para librar a toda la humanidad de la esclavitud del pecado. Fue un sacrificio voluntario. Jesús lo quiso hacer. ¿Y cuál fue la motivación? El amor por cada uno de los seres humanos creados por Dios. Y díganme si eso no es motivo de alegría, ¿no? Saber que Dios nos ama, y nos ama tanto que estuvo dispuesto a hacerse hombre y morir para pagar por los pecados de todos los seres humanos. Al final del tema vamos a ver un videíto cortito, al final, que representa de un modo imperfecto lo que significó el sacrificio de Jesús por nosotros. Y digo de un modo imperfecto porque cualquier modo de tratar de representarlo no sirve. Nos ayuda a entender humanamente lo que significó, pero no lo alcanzamos a comprender plenamente. Y el apóstol San Juan tampoco lo alcanzó a comprender plenamente. Se desprende de lo que él escribió y está registrado en el Evangelio de San Juan, capítulo 3. El Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículos 16 al 21. Voy a leer los 5 versículos y después los vamos a ir analizando. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no creyó en el nombre del único Hijo de Dios. Y esta es la condenación. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz,
porque sus obras fueron malas. Todo el que obra el mal aborrece la luz y no viene a la luz, para que no sean descubiertas sus obras. Pero el que vive de acuerdo con la verdad viene a la luz, para que se manifieste que sus obras son hechas según Dios. Pensemos en algún acto de amor sublime. A ver, piense en algún acto de amor sublime, algo extraordinario. ¿Qué puede ser? ¿Donar un órgano? ¿Podemos considerarlo un acto de amor? Vaya que sí. Pero ¿saben qué? ¿A quién le donamos un órgano? ¿A un ser querido o a un amigo? A un enemigo va a ser raro que le donemos un órgano. A alguien que no nos quiere va a ser complicado que le donemos un órgano, por lo menos conscientemente. Si firmé que soy donante y muero en un accidente y justo el que está primero en la lista del INCUCAI es mi peor enemigo, él va a recibir el órgano que necesita, pero yo ya estoy muerto, así que no fue decisión mía entregarle el órgano a él. Generalmente los órganos los donamos a un ser querido, a un amigo o a algún desconocido, pero cuando lo hacemos con un desconocido es porque ya estamos muertos. A un ser querido o a un amigo lo podemos hacer en vida y depende qué órgano, lógicamente, ¿no? ¿Qué estamos dispuestos a hacer por amor? ¿Qué estaríamos dispuestos? ¿Qué es lo máximo? Y si le preguntamos a un padre o una madre, podríamos decir, estoy dispuesto a dar la vida por amor a mis hijos. ¿Sí? Ahora, ¿estaríamos dispuestos a sacrificar la vida de nuestros hijos por amor a alguien? Juan dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Juan no dice, así como una madre ama a su hijo, así Dios amó al mundo. ¿Saben qué? El amor de Dios por el mundo es mucho más grande que el de una madre o un padre por su hijo. Juan no encuentra un adjetivo que pueda describir en su real dimensión el amor de Dios por un mundo, por nuestro mundo. De tal manera amó Dios al mundo. Y lo más curioso es que cuando Juan se refiere al mundo, a nuestro planeta, a nosotros, de todos los mundos creados por Dios, fuimos el único que se rebeló contra Dios. Digamos, de todos los hijos de Dios que hay en todos los mundos y universos creados por nuestro Señor, nosotros somos la oveja negra. Y Juan dice, de tal manera Dios amó a la oveja negra. De tal manera Dios amó a los hijos que eligieron vivir alejados de Él, que envió a Jesús. Envió a la segunda persona de la divinidad a que muera por nosotros, porque Dios había establecido que la paga del pecado era la muerte. Dios se lo había dicho a Adán y Eva, el día que coman del árbol que les mandé que no coman, van a morir, van a empezar a morir. Y Adán y Eva murieron 900 y algo de años después, dice la Biblia, que eligieron vivir a su manera, no a la manera de Dios. ¿Vieron? Hay un tema muy lindo que lo ha cantado Frank Sinatra, María Marta Serralima, a mi manera. Y con orgullo la letra dice, estoy feliz porque viví la vida a mi manera. La humanidad decidió vivir la vida a su manera y así estamos. Adán y Eva decidieron vivir la vida a su manera y miren lo que pasó. Queremos hacer un buen uso de nuestra vida, vivámosla a la manera de Dios, no a mi manera. ¿Qué sería de nuestros hijitos pequeños si como padres dejáramos que vivieran la vida a su manera? Y estarían comiendo golosinas todos los días, ¿no? Las 24 horas del día. Desayuno caramelo, como hamburguesa con papa frita y ceno caramelos. Ir a la escuela, no, me quedo todo el día en la Play.
o en la compu. Es peligroso vivir la vida a nuestra manera. La tenemos que vivir a la manera de Dios. Y acá Dios nos dejó revelado cómo vivir la vida, de acuerdo a su voluntad. El único mundo que se había descarriado, el único mundo que eligió vivir a su manera y no a la manera de Dios. Dios siente un amor por nosotros que es indescriptible. Juan no lo puede describir, por eso dice de tal manera. ¿Qué podemos decir entonces para concluir la primera parte de este versículo? ¿Qué podemos decir del amor divino? El amor divino abarca a toda la humanidad. No hay un ser humano que esté afuera del alcance del amor de Dios. Y vamos a poner dos polos opuestos de dos personas que ya no están vivas. Pero bien opuestos, bien opuestos. ¿Dios amó a la Madre Teresa de Calcuta? Sí, sí que la amó. Vamos al otro polo. ¿Dios amó a Adolfo Hitler? No te estoy preguntando si vos lo amás. No me estoy preguntando si yo lo amo. Estoy preguntando si Dios lo amó. Cuesta decirlo, ¿no? Pero sí, Dios lo amó. Dios lo amó. Ahora va la otra pregunta, para aclarar. ¿Dios amó la obra y aprobó la obra que hizo la Madre Teresa de Calcuta? Claro que Dios la aprobó. Vamos al otro extremo. ¿Dios aprobó lo que Hitler hizo de su vida? Claro que no. Lo amó, pero no aprobó lo que él hizo. Los que tenemos más de un hijo, podemos tener un hijo que es brillante, estudioso, bueno, aplicado, dedicado. Lo amamos y amamos lo que él hace. Pero podemos tener un hijo que es un desastre. No estudia, no trabaja, delinque, se droga. Lo amamos igual, aunque nos gustaría que su vida fuera distinta. Y haríamos lo que estuviera al alcance de la mano para que su vida fuera distinta. ¿Se entiende? De tal manera amó Dios al mundo, y en el mundo están los buenos y estamos los malos, estamos todos. De tal manera Dios amó a la raza humana que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Ay, que hubiera sido de este muchacho que hizo tanto daño a la humanidad, el que nombré antes, si hubiera aceptado a Jesús como su Salvador, si hubiera dejado que Jesús transformara su vida! ¿Cuántas historias hay en la Biblia y cuántas historias hay fuera de la Biblia de personas que su vida era un desastre y luego de que aceptaron a Jesús como su Salvador, sus vidas cambiaron? Fueron otras personas. Un ejemplo bíblico, el apóstol San Pablo. ¿Qué hacía antes de conocer a Cristo y aceptarlo como su Salvador? Perseguía a los cristianos, los quería matar, los quería encarcelar. Ese era Pablo, Saulo, mejor dicho. Hasta que Cristo se presentó en su vida, lo aceptó como su Señor y Salvador y pasó a ser el más grande predicador del amor de Dios a los gentiles, a los no judíos. Fíjense. Y si Pablo hubiera tomado la decisión de no aceptar a Cristo como su Salvador, hubiera pasado a la historia como el más grande perseguidor de cristianos. Fíjense el cambio que hizo la vida de Jesús, que hizo la presencia de Jesús en la vida del apóstol San Pablo. Entonces el amor de Dios abarca a toda la humanidad, pero beneficia solo a los que lo aceptan. Si Pablo no hubiera aceptado el amor de Dios por él, su vida hubiera sido distinta.
Si el peor de los criminales hubiera aceptado a Cristo como su Salvador, su vida y sus obras hubieran sido distintas. ¿Se entiende lo que quiero decir? Pero todos estamos bajo el amor de Dios. Dios nos ama a todos. La esencia del amor es sacrificarse por los demás. La esencia del amor es hacer algo en favor del bien de los demás. Yo no puedo decir que amo a alguien y lo dejo a la deriva. Por eso Juan dice, de tal manera amó Dios al mundo que hizo algo por ese mundo que se estaba destruyendo, que se estaba autocondenando, a ese mundo sin esperanza. Hizo algo. Última conclusión de esta primera parte. Ningún perdido, el día final, cuando quede claro quién va a vivir con Cristo por la eternidad y quién no va a ir al cielo, ninguno de los que no vayan al cielo van a poder decir que se perdieron porque Dios no los amó. Nadie va a poder decir, yo no estoy en el cielo porque Dios no me amó. No, Dios te amó. Mirá para atrás, mirá la cruz del Calvario. Dios es amor, dice una canción. No hay prueba mayor. La sangre de Cristo Jesús. Jesús se cansó de repetir que Él vino a salvar ¿a quién? ¿A los buenos o a los malos? A los pecadores. Jesús se autocalificaba como un médico y decía, los enfermos necesitan de un médico, no los sanos. Jesús vino para salvar, para rescatar a los perdidos. Recuerden, ningún perdido va a poder decir, yo no fui al cielo porque Dios me discriminó, palabra que está tan de moda, ¿no? Dios me dejó de lado, Dios a mí no me quiso. No, Dios nos amó a todos. El tema es cómo respondimos nosotros al amor de Dios. Y se ve en el hogar, los que tienen hijos, hagamos comparaciones imperfectas. Tenemos 2 o 3 hijos, a todos se le dieron las mismas oportunidades, a todos se los amó por igual, pero no todos tomaron las mismas decisiones. Unos aprovecharon mejor las oportunidades y otros directamente ni las tuvieron en cuenta. Por eso en una misma familia podemos tener un hijo que es médico y un hijo que no terminó el secundario, con los mismos padres. El que no terminó el secundario no va a poder decir, mis papás no me amaron, por eso yo no soy médico. No, tus papás te amaron. El tema es cómo vos respondiste a ese amor. Mientras el otro se sacrificaba y estudiaba y trataba de con hechos concretos valorar lo que los padres estaban haciendo por él, ¿qué hiciste vos de tu vida? Cristo pendió ahí de la cruz para todos. Pero recuerden, Jesús estaba crucificado y había gente que lloraba y había gente que se burlaba. Había gente que en ese momento tomó la decisión de hacer un vuelco en su vida con la ayuda de Dios y hubo gente que se terminó alejando. Las decisiones son personales. Para que todo aquel que en Él cree, ¿qué es creer? Porque la Biblia dice que los demonios creen, pero tiemblan. ¿Qué es creer? Saben, nuestro lenguaje es muy limitado, nuestro idioma es muy limitado. Nosotros usamos una misma palabra para darle distintas connotaciones. Pero en el texto bíblico original, la palabra creer, el verbo creer, significa o es la suma de 4 acciones, una consecuencia de la otra. Creer significa relacionarse, conocer, confiar y obedecer. Eso es creer. Pongo un ejemplo. Bueno, algunos ya me conocen. Pero los que no me conocen, si yo les pido 2.000 pesos, préstame 2.000 pesos. Primera vez que me ven, préstame 2.000 pesos. Yo te lo devuelvo el sábado que viene. Este me vio cara de tontolón que me pide
Este cree que yo nací ayer. Pero si yo soy honesto, ¿y por qué aquel que nunca me vio no me quiere prestar? Porque no me conoce. No me conoce. ¿Y por qué no me conoce? Porque no ha tenido la oportunidad de relacionarse conmigo, de tomar un té juntos, de charlar, de compartir momentos juntos. Entonces, como no nos relacionamos, no me puede conocer. Si no me conoce, no confía, porque nosotros no confiamos en lo desconocido, confiamos en lo que conocemos. Y si no confía, ¿cómo va a obedecer a mi pedido? Dios envió a Jesús para que todo aquel que en Él crea, para que todo aquel que se relacione con Jesús y a través de esa relación lo conozca y como consecuencia de conocerlo confíe, y confíe de tal manera que su vida, sus actos estén en armonía con lo que Dios quiere que hagamos. ¿Y qué es lo que Dios quiere que hagamos? Es fácil, Éxodo 20, ahí está la síntesis, ¿no? Ahí está la síntesis. No robar, no matar, no mentir, ¿sí? No adulterar, ahí está la síntesis. En 10 leyes Dios sintetizó cuál es su voluntad de Él para con el hombre. Para que todo aquel que en Él crea. Pero entonces estoy lejos de creer. Y bueno, empecemos por lo básico, a relacionarnos, hagámonos amigos de Jesús a través de la oración y del estudio de la Biblia. Otra palabra clave que aparece acá en el texto es condenación. Dice, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. De hecho, Dios no condenó al mundo. El mundo se condenó solo. Nosotros nos condenamos solos. Y Dios, al enviar a Jesús, vino a que el mundo pase de un estado de condenación a un estado de salvación. Yo, lejos de Dios, estoy condenado. Y cuando acepto a Cristo como mi Salvador, estoy saliendo de esa situación de condenación en la cual me puse yo mismo. Me puse yo mismo. Recuerden que nosotros somos descendientes de Adán y Eva después del pecado de ellos. Entonces, está en nuestra naturaleza el pecado. Somos seres pecaminosos. No porque hayamos hecho algo malo, sino porque somos hijos de Adán y Eva después que ellos pecaron. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo me estás diciendo que un bebito recién nacido es pecador? Espera que crezca. Es inocente, no hace nada. Es tierno, dulce. No parece pecador, pero espera que crezca y vas a ver. Me gusta la gráfica del leoncito. Tengo un león recién nacido acá en la palma de la mano, me ronronea, le hago caricia. Este animal es un animal carnívoro. Si ni dientes tiene, que va a comer carne. Espera que crezca. Espera que crezca, vas a ver. Y los seres humanos somos así. Este bebé vas a decir que es un mentiroso si ni habla. Espera que crezca y va a mentir. Este bebé vas a decir que es malo. Espera que crezca. No tiene nada que ver hacer cosas malas con la naturaleza. ¿Sí? No tiene nada que ver una cosa con la otra. Cuando Adán y Eva eligieron vivir la vida a su manera y no a la manera de Dios, se condenaron y condenaron al mundo. Y Jesús vino a salvar al mundo. Esa fue la obra de Jesús. Pero para yo salvarme necesito aceptarlo como mi Salvador. Necesito entender que por mi naturaleza yo estoy condenado a la muerte. Pero Jesús, que no mereció la muerte, Él eligió morir en mi lugar. Él pagó la deuda que yo tenía con Dios. Y Dios me mira a través de Jesús. Y el último punto del que habla el texto es de la vida eterna, para que todo aquel que en Él cree no perezca, sino que tenga vida eterna.
¿Y saben qué? La vida eterna no es algo futuro. La vida eterna es presente. Ah, pero si yo soy mortal, y sí, soy mortal, pero yo puedo disfrutar de la vida eterna hoy. Porque la vida eterna no es un estado en el que yo me encuentro. La vida eterna es una persona. Jesús, ¿qué dijo de sí mismo? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y la vida. Jesús es lo que marca la diferencia. Por eso es determinante que lo acepte como mi Salvador. Fui preceptor de 2 chicos en la escuela de Bahía Blanca. Roberto es el nombre de uno y el otro Marcelo. Roberto y Marcelo, ahí me acuerdo. Los 2 fueron criados en el seno de un hogar cristiano. Duro los 2, ¿eh? Cabeza dura. Más de una vez fueron a casa que les explique matemática. Bueno. De chiquititos fueron criados en el seno de un hogar cristiano. Cuando tenían 16, uno y 13 años el otro, falleció la mamá de cáncer. Durante el proceso en que la mamá enfermó, Roberto, el más grande, se empezó a alejar de Dios. ¿Sí? Es como que es una reacción posible frente al sufrimiento, frente a las pruebas de la vida. O me acerco más a Dios o me rebelo contra Dios, pero es raro que uno permanezca neutral. Y él de a poco empezó a alejarse, ya cuando su mamá se enfermó. Pero se empezó a alejar de tal manera que las cosas que él había aprendido las había empezado como a olvidar. Fue impresionante ver la reacción de uno y de otro el día del sepelio de la mamá. Estábamos en la sala velatoria y Marcelo, el más chiquito, hubo un momento que se largó a llorar y estuvo media hora llorando. Me acuerdo que yo estaba sentado al lado de él. Lo abracé y me quedé ahí abrazándolo. Que llore. ¿Qué le iba a decir? ¿Qué le iba a decir? No le podía decir nada. Es más, no tenemos que decir nada. Simplemente con un abrazo, mirá, estoy acá para lo que precises. Y Roberto era una piedra. Marcelo ahí lloraba. Cuando termina de llorar me dice, Prece, el diminutivo de preceptor, me dice, Prece, qué bueno es saber que cuando Jesús venga la voy a volver a ver a mi mamá. Y esa fue la reacción de Marcelo, el que siempre estuvo con Jesús en su corazón. Y Roberto, duro. Fuimos al cementerio. Cuando la estaban sepultando, Marcelo se largó a llorar otra vez. Y me acuerdo que mientras lloraba decía, cuando le pusieron la primer palada de tierra, él dijo, hasta que Jesús vuelva, mami. Miren qué linda despedida, ¿no? Hasta que Jesús vuelva. Y ahí Roberto empezó a los gritos, a insultar a los sepultureros y a querer meterse en la fosa con su mamá. ¿Cuál fue la diferencia? ¿Cuál fue la diferencia? Uno seguía aferrado a Jesús como su Salvador y el otro no. Uno, aún en medio del dolor, estaba viviendo la vida eterna. El otro no. Era la misma situación, la misma crianza, los mismos padres. Conocieron lo mismo, pero uno siguió aferrado a Jesús, que es la vida, y el otro no. Para Roberto se había terminado el mundo, se había terminado la vida, se había terminado todo. Para Marcelo había un paréntesis, hasta que Jesús vuelva. ¿Cuál era la diferencia? Jesús en el corazón de ellos. Por eso Cristo es lo que marca la diferencia y por eso la eternidad la podemos disfrutar hoy. Miren lo que dice Juan 6:47. Y esto lo dice Jesús.
Os aseguro, el que cree tiene vida eterna. Y habla en tiempo presente. Y primera de Juan 5:12 dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene vida. ¿Sí? Alguien dijo, para graficarlo más, con Cristo en nuestro corazón vivimos, sin Cristo sobrevivimos. Y son dos cosas distintas. Una cosa es vivir y otra cosa es sobrevivir. Mi hermano, que es ácido, pero dice cosas interesantes, una vez dice, perspectiva negativa de la vida sin Cristo. ¿Qué festeja la gente en los cumpleaños? ¿Que le queda un año menos de vida? ¿Qué festeja? No está mal lo que dice, es la perspectiva de la vida sin Cristo. Pero con Cristo, ¿qué decimos? Estoy agradecido a Dios porque pude vivir un año más. ¿El vaso medio lleno o medio vacío? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea, para que todo aquel que se relacione con Él, que lo conozca, que confíe y que ponga y que viva su vida a la manera de Jesús, no a la manera propia, tenga vida eterna. Cuando yo vivo mi vida a la manera de Jesús, ahí tengo vida eterna. ¿Y saben qué? Le doy sentido a lo que Dios hizo por nosotros al hacerse hombre y ocupar mi lugar en la cruz. Vamos a mirar un videíto que seguro más de uno lo vio, pero estoy seguro que más de uno no lo vio. Repito, que representa de un modo imperfecto lo que Jesús hizo por nosotros, lo que Dios hizo por nosotros. Es un modo imperfecto. Vamos a mirar el videíto y vamos a sacar un par de conclusiones y con eso terminamos.
El niño de la historia murió por todos y algunos ni se enteraron de lo que había pasado. ¿Cuántos somos hoy en el mundo? 7.000 millones de habitantes. Jesús murió por todos. Los 7.000 millones que estamos hoy y los miles de millones que nos precedieron. ¿Y por qué murió Jesús? Para que tengamos vida eterna. Para que tengamos vida eterna. Para que dejemos de sobrevivir y comencemos a vivir y a disfrutar cada segundo de nuestra existencia. Acá y en el mundo venidero, el cual vamos a heredar cuando Jesús venga por segunda vez. No importa lo que fue de nuestra vida hasta hoy, hasta este momento. Si abrimos nuestro corazón y aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, nuestra vida ahora empieza a cambiar. Dejemos de vivir la vida a nuestra manera y comencemos a vivir la vida a la manera de Dios. Ese es mi deseo en esta mañana y en esta fecha tan especial.